El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Dos o tres nada más? A ver, yo quiero ver risas, dientes, muchos dientes. Traten de unir la punta de la boca aquí con la oreja. Exactamente. Hagan todo lo posible por llegar de oreja a oreja con una sonrisa que le diga a Cristo, yo te amo. Amén. Se me está cayendo arriba el mundo. Me siento mal. La mujer me pegó los tarros, me botaron del trabajo. A mí no me importa cuál sea tu problema. De todas maneras, dile a Jesús, yo te amo. Yo te amo. Y lo que tengas para mí, bienvenido. Amén. ¿Saben por qué? Porque el temor acaba con nosotros. El temor es una desgracia que tenemos que canalizarla. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Y si ponemos nuestra confianza en Jesús, ¿cuál es la evidencia? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia del hombre que pone su fe en Jesús? No tiene miedo. Amén. Si tiene miedo, no hay fe. Si hay fe, no hay miedo. No, yo tengo fe, pero tengo miedo. Es igual que tener fuego y agua juntos. Si tú tienes fe, tú no tienes miedo. Amén. El teólogo Bruce Barton dijo, el temor es una sombra negra que nos envuelve y finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Una cárcel sin rejas, una cárcel sin concreto. Es una cárcel dentro de nosotros mismos. Y desgraciadamente, bueno, al parecer imaginaria, pero no es imaginaria, es mucha verdad. Mucha gente vive con una cantidad de temores arriba que es imposible que tengan fe, aunque te dicen que tienen fe. Temores. El hombre teme principalmente lo que no conoce. ¿Por qué le tenemos temor a un problema? Porque es un problema. ¿Qué cosa quiere decir un problema? Algo que no sé cómo se resuelve. Y tú no le tienes miedo al problema. Lo que tú le tienes miedo es al no saber cómo resolverlo. Pero si tú le has dado tu vida a Jesús, ¿a ti qué te importa cómo se resuelve el problema? Siéntate para atrás, échate a reír y dale gloria a Dios. No mezcla la fe con el temor. O hay fe o hay temor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios. Te doy tantas gracias por el privilegio de traer tu palabra hoy. Dios mío, hoy me tocó a mí, mañana yo no sé. Yo no sé mañana lo que tú tengas para mí. Quizás a esta hora ya esté contigo en el cielo. Qué bueno, Señor. Por eso hoy quiero hacer lo mejor que puedo. Hoy quiero entregarte todo mi ser completo para que tú le traigas a tus hijos, a esta congregación, tu mensaje. Para que tú, Señor, me permitas que yo lo predique, pero tú eres quien lo fija en los corazones y en las mentes. Dios mío, ayúdame, enséñame, llévame a entregar este mensaje tal y como tú quieres que yo lo entregue.
Quítame de pasiones, quítame de todo lo que tenga que ver con mi ser. Y úsame, Señor. Y quizás, mi Dios, mi esperanza es que cuando termine este culto, mis hermanos entiendan lo que es el miedo y cómo es que a ti no te agrada el cristiano con miedo. En el nombre de Jesús. Amén. A través de toda la Biblia yo reto a cualquiera de ustedes que me busque a un escogido de Dios que haya sido cobarde o vago. Ninguno. Yo no lo he encontrado todavía. Si tú lo encuentras, por favor enséñame y aprendo algo. Pero los vagos y los cobardes, Dios no le agrada. Es más, los cobardes estarán afuera del reino de Dios. No van al cielo cuando se mueren. Dice la Biblia. No lo digo yo, no me echen la culpa a mí. Dice que los perros y los cobardes quedarán fuera. Apocalipsis. No me acuerdo cuál pasaje, búscalo tú. Entonces, la cobardía es algo que tenemos que superar. Es uno de esos pecados que nosotros le pasamos la mano y lo engordamos. Y sí, pero sí. Pero el pecado sigue ahí. El pecado sigue ahí. Dime entonces, a ti te dicen que te van a echar en la arena con los leones. No te pueden echar con la arena con los leones porque mata, infecta al león. Acaba con el león. Entonces, tiene que haber un control en tu miedo. Yo sé que muchos de los miedos son mentales y físicos. Otros son estúpidos y anormales. Como el 90% de los miedos son estúpidos y anormales. Porque a no ser que venga para ti una tormenta, o un hombre con un cañón, o un negro con una pistola. Al no ser, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿A que me roben el carro? Que lleven el carro. A que me roben la basura que tengo en la casa. Se lleven la casa entera. A mí qué me importa cómo voy a vivir yo con miedo a los ladrones. Estamos perdiendo bendiciones de Dios estamos perdiendo de servir al Señor fuertemente por miedo, porque el Señor nos llama y nosotros tenemos, díganlo conmigo, miedo. Nosotros tenemos miedo. ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar cuando yo le diga al pastor, el Señor me está llamando al ministerio pastoral. Vemos una nube grande, inmensa, imposible. ¿A ti qué te importa si es el Señor el que te está llamando? ¿O ustedes se creen que uno es de hierro? ¿Ustedes no se creen que uno vio una nube grande, negra y imposible? Que yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero el Señor me llamó para adelante. Y para la gloria y honra del Señor, aunque me han tirado con todos los cañones que hay en el infierno, todavía el Señor me ha mantenido en pie y no me han podido tumbar. Sigo sirviendo al Señor, sigo enseñando, siguen saliendo ministros de mi ministerio. Y le voy a decir algo, a mí no me interesa chicha que limonada, a mí lo que me interesa es que cuando yo me muera vaya para el cielo, eso es lo que me interesa. A donde vas a ir tú, yo no sé. Yo sé que yo sí tengo que preocuparme porque me voy yo. Y al Señor no le gustan los cobardes. Y los cobardes se quedan fuera. Y el pecado del miedo es un pecado en el cual tenemos que luchar. Unos porque le falta un poco y otros porque le sobra mucho. Algunos de nosotros tenemos la lengua muy larga, hablamos cosas que no deberíamos de hablar, insultamos a gente que no deberíamos de insultar, y de pronto cuando se levantan la gente, se paran el 31, entonces nos tiemblan las patas para acá, habré dicho yo, ay Dios mío. Porque mientras que son un conejito, pues le estamos cayendo patas. Cuando se levantan y se convierten en un oso, entonces que nos mandamos a correr. Chicos, no te metas con él. Amén. Sobre el miedo.
No hay más cosa más abominable al Señor, a la sociedad, a la iglesia y a mí, que ver un hombre tembloroso y con miedo a todo. Las mujeres cuando se van a casar o cuando ven un hombre que les gusta porque son machos. El hombre no tiene que ser bonito, el hombre tiene que ser macho, varón masculino. Pero cuando la mujer se casa con un ñe, que hay que yo no sé, pues fíjate que eso está lo seguro, por muy decente que sea. Porque la mujer aborrece, aunque primero se enfatúe y se enamore y todo ese lío, a la larga aborrece a un hombre cobarde. Naturaleza que la mujer quiere tener alguien que la defiende, que sea más poderoso que ella al lado. Porque si yo tengo uno, yo soy mujer y yo tengo uno que tengo que defenderlo yo, le digo, no, brother, búscate otra, mi hermano. Amén. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cuál es el problema del miedo? Tenemos temor al rechazo, temor a ser mal interpretado, temor a la inseguridad, temor a la enfermedad, temor a la muerte, miedo al barrio negro. Yo no me explico hasta cuándo ustedes van a estar con miedo teniendo a Cristo si todo lo que tú le pidas al Señor está en tus manos. Que viva la paz. Pobrecito Juan. No, pues este es peor que todos los negros que viven en la pata. Hermano, tenemos que sacarnos los temores de arriba. Y yo estoy empezando a hablar en general. Yo estoy hablando de los temores en generales en la vida. Porque después yo voy a caer en el temor que hay en tu llamamiento. Candela, yo me voy. ¿Por qué le tienes miedo a servir al Señor? ¿Qué te hizo Dios a ti que tú le tienes miedo a servirle? ¿Alguna vez te ha hecho algo malo Jehová? El jefe tuyo te grita, te dice, te insulta, te trata para atrás y te paga poco, y tú no te vas porque tienes miedo de no encuentres trabajo. Pero Jehová, que te ha dado todo, que es bueno contigo, que nunca te ha maltratado, no, a él no se le puede servir. Me da miedo servirle. No encuentro la relación ahí. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y se la dará. Santiago 1:5. Yo solo traje dos versículos. Abundan los versículos que dicen que lo que tú necesites o lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará siempre y cuando sea la voluntad de Él. Por ejemplo, si tú tienes un enemigo y tú le pides a Dios que le parte un rayo, no creo que lo vaya a conceder. Pero si tú le pides a Dios, enséñame a amarlo, es posible que sí lo conceda. Pero si yo tengo esta cantidad de... y todos nosotros lo creo, yo creo que para levantar mi cuerpo de la tierra, del polvo, y lo va a armar otra vez, y me va a elevar al cielo, va a romper la ley de la gravedad, y me va a llevar al... Yo creo todo eso, toda esa fantasía fantástica. Yo la creo. Yo lo que no creo es que yo pueda ser pastor. Hermano, ¿tú no viste la película, viejo? ¿Tú no viste la película? Léete el último libro, para que veas el último capítulo nada más. Léete Apocalipsis. Estúdiala como lo hemos estudiado nosotros, para que tú veas las tremendas promesas que hay para el pueblo de Dios, pero para el pueblo que le sirve. Por tus obras seréis juzgados. Nosotros los protestantes no nos gusta hablar de las obras, porque la salvación es por gracia. Fíjate, la salvación es por gracia. Aunque yo haga todas las obras que están escritas en la Biblia, todavía yo no me merezco la salvación. Es por gracia.
Pero todas las obras que están en la Biblia hay que hacerlas. No para ganarte la salvación, porque de todas maneras no te la vas a merecer. Pero hay que hacerlas, porque por vuestras obras tenéis juzgado. Entonces, si para todo yo voy a tener miedo, déjame explicarte cómo los cristianos, claro, más avanzados en el espíritu, tratan con el problema del miedo. Oye, me hace falta que manejes la guagua, vayas a buscar a la gente tú mismo. Voy a orar. Mira, me hace falta que salga y vaya allá a Honduras a predicar la palabra de Dios. Bueno, yo le voy a preguntar al Señor. Penco, móntate en el avión y dale. Y cuando llegue allí, el Señor te va a contestar, dile que no, me monto en el avión y miro para atrás. Pero te piensas tú que sin tú mover un ápice, Dios te va a contestar. Mentira, te contesta tu psiquis cuando estás de rodillas, pero Jesucristo no te ha hablado. Estás haciendo lo que te da la gana con la excusa del Señor, porque tienes miedo. No hay otra. Miedo a servir al Señor. Amén. Salmo 27. Vamos a ver a alguien que pidió, que tenía miedo, que resolvió su problema. Vamos a diseminar este salmo, vamos a hacerlo pedacitos para ver qué es lo que está pasando aquí. Muchos nos conocemos esto a causa de la canción. Amén. Hermanos, los versículos abundan. Salmo 27. Primero lo voy a leer completo y después vamos a regresar atrás y vamos a desbaratarlo un poco. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿a quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. Así, pidiendo y haciendo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué bonito. Muchos nos conocemos este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero está temblando, viejo. No ha hecho nada el salmo en ti. No, yo me fortalezco en la palabra de Jehová. Cierran la Biblia, terminaron de alabar y siguen temblando. ¿Sabes qué cosa es lo único que quita el temblor de cristiano? Las experiencias personales con Jesús. Tienes que lanzarte a la calle, tienes que correr una aventura, tienes que perder 2 o 3 veces y tienes que ganar una vez para entonces decir, no es por aquí ni por aquí, es por aquí. Por ahí voy. Y cuando tú tengas varias aventuras personales con Jesucristo y tú veas que Jesucristo contesta en la buena y en la mala, a ti se te quita el miedo. Pero vamos a ver el salmo este de un hombre que está acobardado. Un hombre que está sufriendo porque los enemigos lo tienen encima. Vamos a ver cómo es que empieza el salmo. Y lo primero que vamos a ver es los versículos del 1 al 3, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los enemigos, lo primero que está haciendo el salmista en el primer versículo es que está diciendo exactamente su posición con Jehová. Esta es la posición mía con Jehová. Estoy temblando, estoy atemorizado, pero ¿de quién he de atemorizarme? Esto es ilógico lo que me está pasando a mí. Lo primero que hace el salmista. Después va a una aventura que tuvo con el Señor y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así que no hay ninguna razón para que Jehová no lo vuelva a hacer otra vez. ¿Cuántas veces ha llegado el día de pagar el alquiler y tú no tienes dinero y Jehová sale por algún lado y te resuelve? ¿Y cuántas veces te hace falta que lo haga para que tú no tiembles más cuando viene el alquiler? Esta es la pregunta de 150.597 pesos, ¿verdad? Si Jehová no me resuelve, yo no sé de dónde voy a resolver. Gloria a Dios que tú no sepas de dónde vas a resolver para que Jehová te resuelva. Y si Jehová no me resuelve, gloria a Dios también. Voluntad de Él es. ¿También quiere que me vaya de esta casa? Cuando mi negocio comenzó a prosperar, cuando mi negocio hizo dinero por fin, después de 3 años bien sonado, bien sacrificado, más 4 años en la calle, son 7 años de trabajo para levantar un negocio. El año que me dio $186,000 de ganancia, Jehová me dijo: llegó la hora de abrir la iglesia. Se acabó el billete. Pagué todo lo que debía del negocio con aquel dinero, me quedé 0, cerré la puerta del taller y abrí la iglesia. A trabajar en un banco para mantenerme y abrir la iglesia. ¿Y qué? Dinero vino, el dinero fue, el dinero va, el dinero viene. A mí que me hace falta es Jehová. Si yo no estoy hablando por experiencia, o es que está hablando de experiencia, este que escribió el Salmo. Cuando se juntaron contra mí los angustiadores, cuando las cosas estaban imposibles, cuando yo no sabía lo que iba a hacer, vino Jehová, desenvainó espada y se acabaron todos. Pero eso, ¿cuántos creen eso? ¿Tú nada más? Ella nada más cree que Jehová hace esto. Bueno, menos mal que son, ¿tú también crees? Bueno, son 2 que creen, menos mal que son, los demás pueden ir. ¿Todos creen? Entonces todos pueden irse, porque de todas maneras, si creen eso que dice ahí, yo estoy predicando de más. Amén. Sí, lo leemos, decimos que lo creemos y somos una bola de mentirosos todos. No lo creemos, empezamos a temblar
como una pluma en el aire cuando llegan las dificultades y dejamos de confiar en Jehová. O tenemos fe o no tenemos fe. Si tenemos miedo, no tenemos fe. Imposible, que son antagónicas esas dos cosas, la fe y el miedo. Amén. A veces Elena me tiene que me estoy jalando los pelos. Cuando más difícil estoy, digo, en tus manos está, Señor. A veces la endereza y a veces no. Entonces, Señor, dame paciencia. Entonces el Señor me da paciencia y se acabó. Resuelto el problema de la mujer. ¿Tú crees que voy a estar en matrimonio? En vez de disfrutar a la mujer de mi agrado, voy a estar yo fajado constantemente y luchando constantemente con un defecto que yo no se lo voy a quitar. Y estoy hablando hipotéticamente, porque después de 38 años los dos son uno, de verdad. Uno estornuda y el otro sabe si tiene catarro o no. Pero hipotéticamente, ¿tú crees que voy a desgraciar mi matrimonio y voy a vivir una vida amargada porque yo quiero que ella cambie algo y yo no se lo puedo cambiar y Jehová no se lo quiere cambiar y no acaba de cambiar y yo hablo con ella y vuelvo a hablar con... No, hombre, no. Te metes años y no haces nada. Mejor, en vez de hacerle la desgracia a esta mujer, coge la puerta, lárgate de tu casa y déjala allá que vive en paz. Ahora, si vas a vivir con ella, ámala como Cristo amó su iglesia. Ámala como a Cristo amó su iglesia. No, ni un poquito menos. Tienes que dejarte crucificar por tu esposa. Amén. Entonces, cuando tú le pides a Dios, cambia a mi esposa, Él la cambia. Pero primero tienes que dejarte sacrificar por ella. Los miedos que nosotros tenemos a los matrimonios, a encontrar la pareja que Dios me mande, todos esos miedos no se basan nada más que en que no conozco al individuo. No conozco al individuo. Y le tengo miedo a lo desconocido otra vez. Pero se lo has confiado a Jehová. Entonces siéntate y espere. No porque entre un levantador de pesa por ahí, que esté fuerte, musculoso, muy bueno el tipo. Entonces tú te vayas a decir, ay, este es el que me mandó Jehová. No. Amén. No, este no es el que te mandó Jehová, no. Jehová no viene, te lo mandó el diablo. A que te robaron. A que te robaron. A que te robaron. Igual los varones. Cuando entra la primera comejaipa por ahí, con los pantaloncitos apretados, implantes, esa es la que... Yo he visto varias que el Señor, yo estoy seguro que me la mandó a mí, pero no dice Elena que no. Amén. Ella me ha aclarado espiritualmente bien rápido. Entonces, escuchen. Si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos la contesta de nuestras experiencias personales con Jesús, nuestras aventuras con el Señor, ¿qué nos puede a nosotros dar miedo? ¿Por qué tenemos que vivir en temor y temblor? Y no se me vuelva súper teólogo y me diga que temor y temblor del Señor. No, yo le estoy hablando de las otras cosas. ¿Por qué tenemos que vivir temblando? Si no hace falta, hermano. Si podemos disfrutar un poco más la vida y el mundo desgraciado donde hemos caído, porque aquí no hay nada fácil. Para nosotros también es llenarnos de miedos y de fobias y de cosas que nos hacen peor la vida. Amén. Así que dije que el versículo primero contesta quién es Jehová para mí, el versículo segundo contesta mi experiencia con Jehová y el versículo tercero constituye mi estado presente en mi relación con el Señor y dice,
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este hombre está haciendo, David en este caso, está diciendo, cuando un ejército acampe contra mí, yo no voy a tener miedo. No lo voy a tener. No lo voy a tener. Primero tomamos una decisión. Claro, después en el Salmo te das cuenta que viene miedo. Oye, acabaste de decir. Pero no es lo mismo con flauta que con violín. No es lo mismo hacer la decisión que después pasar la experiencia. Pero comienza por la decisión. Amén. Comienza por la decisión. Ok. Versículos 4 al 6 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré. Orando y haciendo. Lo demandó de Jehová y esta lo buscaré. ¿Por qué no le demanda a Jehová que le quite los enemigos? ¿Por qué no le demanda a Jehová que le quite el miedo? ¿Por qué no le demanda a Jehová que le dé poder para derrotar a sus enemigos? No. Lo que le está pidiendo tiene totalmente que ver con su relación personal con Jesucristo. Está pidiendo lo que debe de pedir, lo que debe de hacer, lo que debe de constituir para tener menos problemas en la vida. Si yo constituyo con Jehová un pacto y le digo, Señor, yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida, ayúdame. Yo voy a tratar, pero tú ayúdame. Y el resto que pase lo que pase. ¿Tú crees que tus enemigos van a venir a tirarte flecha dentro de la casa de Jehová? Si sucede porque Jehová quiere, ahí sí ya no hay más nadie que corte maná. Pero muy difícil. Lo que le está pidiendo el salmista a Jehová es para su crecimiento espiritual, no es para su beneficio económico, ni para su paciencia, ni para su... Mucha gente le pedimos las cosas a Jehová y después te esperas y te sientas a esperar que Dios llegue, que Dios hable, que Dios haga y que Dios lo haga todo, porque yo no voy a hacer nada, lo va a hacer Jehová. La Biblia no me enseña eso. Dice, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. No la está pidiendo, se la está demandando, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Wow! Yo quisiera tener 2 o 3 miembros de esta iglesia con esta decisión. 2 o 3 que se decidan estar en la casa de Jehová. No todos los días de su vida, vaya. Nada más que estén en la casa de Jehová los días que la casa de Jehová está abierta. Va, para ponerlo más fácil. Dice, ¿para qué quiere estar en la casa de Jehová? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y no la puede contemplar, como dicen algunos, en el cuarto de su casa, porque se puede orar donde quiera. Se puede orar donde quiera. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué sirve los otros versículos que dicen orar los unos por los otros? Confesar vuestros pecados unos por los otros. No dejéis de congregarnos. Tú puedes orar donde quieras por ocasión, pero no por decisión. ¿Qué pasa? Que si estoy trabajando y tengo necesidad de orar, yo puedo orar. Si yo estoy durmiendo y tengo necesidad de orar, yo puedo orar. Pero a la hora que yo necesito estar en la casa de Dios en oración y mis hermanos están en la casa de Dios en oración, yo tengo que estar en la casa de Dios en oración. Ese día no puedes orar en tu casa. No porque no llegue la oración, porque Jehová donde le agrada es ver a sus hijos juntos. Hermano, Jesucristo dijo así, le pidió, papá, Juan 17, Padre, contéstame esta oración, Señor, que sean uno,
como tú y yo somos uno. Jesucristo está orando con nosotros, le está pidiendo a Dios que nosotros seamos uno. Hermano, nosotros le podemos contestar esta oración a Jesucristo. ¿Cuántas te ha contestado Él a ti? Pero tiene que ser a nuestra comodidad. Si tengo que ir shopping, es shopping primero. Si estoy cansado, primero voy a descansar, porque yo vengo cansado. Ay, Señor. Hemos perdido tanta cantidad de valor humano, pero tanta cantidad de valor humano que es increíble. Amén. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Claro que está hablando, no está hablando prácticamente, está hablando espiritualmente. Pero eso lo va a hacer ¿a dónde? Según Él. ¿Lo podemos leer? Lo leemos otra vez. Dice, ¿cómo? En lo reservado de su morada. No, dice, ¿por qué quiere? Dice el 5, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se refiere el pretérito ese? ¿Por qué? Al estar en su casa. ¿Por qué quiero estar en su casa? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Etcétera, etcétera, etcétera. Dios, aún en el Antiguo Testamento, le dijo a Salomón, si llegara al pueblo pestilencia, hambruna o enemigo, y mi pueblo se arrepintiere y orare mirando para esta casa, había que orar desde allá, desde Babilonia, mirando hacia el este, hacia el oeste, mirando hacia Jerusalén. Tiene un gran significado la casa de Dios. No es el que a ti te dé la gana. Dios le dio tremendo significado con esa acción. Y tú me vas a decir a mí que en el Antiguo Testamento no se oró en todos lados, en medio del desierto y en todos lados. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué ese pacto? Porque nos está enseñando a nosotros algo hoy en día. Nos está enseñando la importancia de la congregación y qué significa para Dios que estemos congregados. Tal vez para ti y para mí no signifique mucho que estemos congregados. Nosotros, me da igual ir a la iglesia, no estar con mis hermanos, como no. Pero para Dios, si tú le quieres agradar, para Él sí significa mucho. Venga que no tengas ganas y agrada a Dios. Amén. Claro, vas a sacarle mucho mejor provecho si tienes ganas. Mucho mejor, más fácil. ¿Vive? Vive. Ok. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndame, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Pero este hombre no estaba confiado y tranquilo. Mira cómo está ahora. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Este hombre comenzó el salmo alabando a Dios, diciendo cómo él estaba, qué es lo que era, y ahora le está diciendo de qué tiene miedo. Tiene miedo de que Dios lo deje, tiene miedo de que Dios lo desampare, tiene miedo de que si Dios lo desampara a sus enemigos, se lo coman vivo. En vez de decir, yo hago esto y yo hago lo otro, ¿por qué no nos postramos como el hombre este de rodillas y decimos, Señor, yo no sirvo para nada? Yo tengo miedo que tú me dejes, yo tengo miedo que tú me abandones, tengo miedo por lo malo que yo soy. Yo lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo. Ya yo me recuerdo constantemente ver gente venir llorando al culto.
ver gente pidiendo oración, terminarse los cultos y el pastor no poder salir a despedir a la gente porque se les secaban y pastor, ora por mí que yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello, yo tengo esto otro. Nadie viene llorando al púlpito ya. Sí, yo voy a cambiar. Sí, yo sé que estoy mal. No, tú verás. Pero nadie lo siente aquí. Nadie le duele aquí, detrás del pellejo, después de los huesos, en el mismo corazón. Hemos cambiado mucho. Mucho hemos cambiado. ¿Qué tiempo hace que tú no lloras por el Señor? ¿Qué tiempo hace que un pecado que tú cometes no te compunge y te hace llorar de tristeza porque le he fallado a mi Dios? Hace falta echar tus lágrimas. Nos hace falta llorar frente a la presencia del Señor. Amén. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo el sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ahora fíjate, cambia totalmente el tono del salmo. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, ¿qué cosa? Ya tiene la contesta. Ya tiene la contesta de Jehová. Pero si Jehová te dice, busca mi rostro, ¿qué te está diciendo? ¿Cuántas veces te has sentido, wow, tengo abandonado al Señor? Hace días que no oro, hace días que no leo la Biblia, hace días que esto, hace días que lo otro. ¿Cuántas veces te has sentido así? Y todavía te sientes así. Y dices, en cuanto termine de hacer esto que estoy haciendo, el Espíritu de Dios te está hablando y tú le estás diciendo, espérate ahí. Ahora en cuanto yo termine esto que estoy haciendo, yo voy a ir a orar un rato, que verdad que hace tiempo que no oro, ¿verdad? Te tengo abandonado, después voy. Qué malos somos. A este hombre ya le había contestado el Señor. Busca el rostro del Señor. ¿Cuántos aquí tienen un tiempo específico del día que se dedican a buscar de Dios? 1, 2, 3, 4, 5. Tú levantaste la mano, Mateo. No, Mateo poco busca de la mano. Ok. Tú tienes que tener un tiempo al día específicamente para el Señor. Yo me buscaba más dinero trabajando 4 o 6 horas al día que mucha gente trabajando 10 o 12. Porque de 4 o 6 horas al día yo trabajaba y después yo iba a preparar clases y a buscar de Dios y a orar y a leer la Biblia. Y en 4 o 6 horas, el pan que yo trabajaba cuando abrí la iglesia, yo buscaba suficiente para casa y para abrir. Hemos abierto 19 iglesias, hermano. Y 2 de ellas las empezamos aquí yo solo. Y siempre he puesto a Dios adelante. ¿Qué te hace pensar que poniendo a Dios atrás y trabajando tú más, tú vas a ganar más? Mira, cuando tengas 15 o 20 mil pesos guardados en el banco, se te parte una pata y se te va todo el dinero. Mejor reunir 5,000 nada más, que tenga toda tu salud y disfrutar. Amén. Busca de Dios. Ten tiempo de buscar de Dios. Y tú verás que los problemas son menos y más baratos. Los problemas salen mucho más baratos. Los problemas cuando uno no busca de Dios salen inmensamente caros. Salen muy caros. Cambia el precio de los problemas. Amén. Dice, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El hombre está temblando de que Dios lo deje o lo desampare. Mas nosotros no tenemos temor de dejar a Dios y quedar desamparados. Por eso vivimos cogidos de temores, de terrores y de miedo.
Y cuando yo salga de aquí y diga amén y se cierren estas puertas, nadie ha cambiado. Porque mañana me vuelven a discutir lo que hoy he predicado y he mostrado por la vida. Sí, pero yo soy así. Tú tienes razón, tú tienes toda la razón, pero ¿qué voy a hacer? Qué imbéciles somos. Tenemos todas las bendiciones del Señor y a la misma vez tenemos nuestra vida hecha pedazos. Vivimos abandonados, los hijos nos abandonan, los maridos nos abandonan, las esposas nos abandonan, 2 o 3 matrimonios, 2 o 3 hijos regados, un relajo desarmado la vida de nosotros, porque el problema es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi corazón ha dicho, busca mi rostro. ¿Para qué te está llamando Jehová? No le sigas teniendo miedo a lo que Dios te llama. Contéstale y hazlo, para que te vaya bien. Contesta el llamamiento que Jehová te está haciendo. No seas cobarde. Contesta lo que Dios te está llamando. El miedo este que tú tienes, como le dije, el miedo a todo, el miedo a lo desconocido, el miedo a que me van a llevar a la casa, el miedo a que me roban el carro, el miedo a barrios negros, todas estas cosas que le dije antes, esos miedos van en contra de tu fe. No puedes tener fe si tienes miedo. Dios da la fe. Tú lo que tienes que hacer es quitarte el miedo. Hay gente que no pueden vivir. Salen de aquí a la esquina, hay que llamar, no salen de la casa sino oran. No, si Dios me quiere matar, que me mate ya. Si yo tengo un cielo esperando por mí, ¿para qué yo voy a orar? Para no tener un accidente, no, pero usted llega acá a matar. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el... Entonces, es uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro. Y las bendiciones tenemos puesto una sombrilla. Las bendiciones caen y hacen así alrededor de nosotros y no nos toca ninguna. Si tienes fe, no tienes miedo. Y si tienes miedo, no tienes fe. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Miren su rostro. Juan, ora. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido manifiesta, mi Dios, y la hemos podido entender. Te ruego, mi Dios, que hayamos podido interiorizar cada una de las palabras que tú has expuesto en esta tarde, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú nos bendiga, que tu amor y tu misericordia, Señor, no sea parte de nuestro lado. Ahora te ruego, mi Dios, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que tú nos cuides y nos guardes, Señor, para que el día que partamos estemos bien guardados bajo un techo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, están despedidos. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.